Muy bien. Bueno, vamos entonces a arrancar. Esta clase es una clase de contenido exclusivamente teórico. Eso quiere decir de que no hay práctico de lo que nosotros vayamos a estudiar hoy. No obstante, no es que no sea importante y esa es la razón por la cual no hay práctico. No hay práctico porque hacer práctico de lo que vamos a ver hoy no tiene mucho sentido. Lamentablemente hoy por hoy no disponemos de la posibilidad de dar clase en un laboratorio y una máquina por cada estudiante. Tal vez en algún futuro cercano, esperemos que así sea, haya la posibilidad de contar con un aula, con una computadora para cada estudiante. Entonces podamos explicar y podamos enseñar esta materia con una computadora y así también evaluarla. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos que estudiar los métodos numéricos y evaluar los métodos numéricos de forma manual. Esa es la razón por la cual el práctico está centrado en aquellos métodos que son factibles de resolver en tiempo y forma de manera manual. Si después uno tiene que aplicar métodos un poco más laboriosos, como los que vamos a ver ahora, que requieren un poco más de tiempo, pero no que son más difíciles, sino que requieren un poco más de tiempo, un poco más de trabajo, bueno, no hay problema porque cada uno de ustedes lo puede hacer, incluso lo puede programar en un Excel. O sea, son temas muy importantes, de hecho, son los métodos que más se usan, los que vamos a ver ahora, pero otra vez, no lo vamos a ver desde el punto de vista práctico porque es suficiente, nos alcanza a nosotros y a ustedes con poder demostrar que son capaces de entender cómo funciona un método numérico y aplicarlo con los métodos que están estudiando en el práctico. ¿Está? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Nosotros en clases anteriores vimos que al escribir el polinomio de Taylor para aproximar un valor i sub i más 1 en función del valor i sub i y sus derivadas, habíamos visto que esta era la forma de escribir la derivada, la función que representaba lo que queda a la derecha de la ecuación diferencial. Nosotros podíamos obtener mayor exactitud, es decir, nos acercábamos más al valor verdadero, a medida que nosotros íbamos agregando cada vez más términos, o sea, íbamos agregando derivadas de orden superior. En particular, cuando tomábamos una aproximación de primer orden, como la que ustedes ven aquí, teníamos lo que llamamos el método de Euler. Como nosotros truncábamos en los términos de segundo orden y superior, entonces decíamos que este método tenía un error de truncamiento local de orden H2. Sin embargo, tenía un error de truncamiento global de orden H que resultaba de la suma del error de truncamiento local que se comete en el último paso, más todos los errores de truncamiento local acumulados en los pasos anteriores. Todo esto que estoy diciendo es repaso de lo que vimos en la clase pasada como para poder ubicarnos, ¿no? El error de truncamiento global define de alguna manera la calidad del método. Y en ese contexto, y esto es muy importante, el ETG, el error de truncamiento global, sirve para comparar métodos entre sí. De ahí que los métodos que nosotros estudiamos en la clase pasada, método de Eun y método de punto medio, que eran mejoras al método de Euler, nos daban un error de truncamiento global de orden H2, lo cual indicaba una mejora sobre el método de Euler. Por supuesto que estos métodos, dijimos, tanto del método de Eun como el método de punto medio, no son métodos de Runge-Kutta estrictamente hablando, porque los métodos de Runge-Kutta se extraen de diferentes aproximaciones de un Taylor. Estos se encontraron mediante un artificio matemático, estimando una derivada de segundo orden, usando un truco, es decir, calculando dos veces una derivada de primer orden o calculando dos derivadas de primer orden. Eun lo que hace es un promedio al inicio y al final del intervalo, y punto medio hace una estimación a la mitad del intervalo con
el valor que predice con un Euler. De una u otra forma, tanto EUN como punto medio calculan, fíjense, dos derivadas de primer orden, que es casi como haber agregado un término más en la serie de Taylor y haber obtenido entonces un método de error de truncamiento local de orden 3 y error de truncamiento global de orden 2, que es lo que define el error de estos dos métodos. Es decir, que los métodos de Runge-Kutta logran la misma exactitud sin tener que calcular estos métodos, sin tener que calcular derivadas de orden superior. Nosotros vimos que los métodos de Runge-Kutta tienen esta forma general. La clase pasada, esto sigue siendo repaso. La clase pasada nosotros dijimos que una solución, cuando nosotros queríamos estimar el valor de I en un punto siguiente, usamos el valor de I en el punto anterior más un phi por h. Permítame que voy a terminar de tomar un café. Ahí estamos. La clase pasada yo les dije que este phi, o sea, este phi lo puse solo, puse phi, y le dije que ese phi dependía del método. Cada método define un phi diferente. Por ejemplo, EUN define como phi un promedio de la derivada al inicio y al final, y punto medio define como un phi la derivada a mitad del intervalo. Lo que nosotros vamos a tratar de descubrir es cómo se definen en general los phi de los métodos de Runge-Kutta. Recuerden, los métodos Runge-Kutta son los que se obtienen a partir de diferentes aproximaciones de Taylor. Y fíjense que en este phi nosotros agregamos x sub i, y sub i y el paso. Claro, porque decimos que la pendiente este no solamente depende del punto donde yo estoy calculando, por eso le llamo a esta función incremento, no solamente depende del punto en donde yo estoy haciendo el cálculo, sino también depende del h. Hay veces que depende del tamaño del h, la pendiente, ustedes saben, puede ser más empinada o menos empinada, porque si surge como un promedio entre la pendiente al final y al principio del intervalo, bueno, cambia. Entonces, hay h, aparece h como una de las variables que modifican, alteran el valor de esta función incremento. La función incremento, esta phi, toma esta forma general. Antes de que se me asusten, voy a aclarar algo. Lo que les voy a contar en esta diapositiva, ustedes tienen subido el material y se supone que están tomando apuntes. Lo que les voy a contar en esta diapositiva nunca jamás se los voy a tomar, ni siquiera les voy a pedir que me lo describan. En esta diapositiva, ¿está? En las otras sí, pero en esta diapositiva no. Pero les tengo que contar, les tengo que mostrar cómo se define de manera general la phi de un método de Runge-Kutta. Entonces la phi de un método de Runge-Kutta tiene esta forma, en donde A1, A2, AN son coeficientes que se van a determinar mediante condiciones auxiliares, condiciones especiales que se plantean al momento de resolver esta phi. Y las K1, K2, Kn, son derivadas en diferentes puntos del intervalo. K1 puede ser la derivada al inicio, K2 puede ser la derivada a lo mejor al inicio y un poquito más a la derecha, y así sucesivamente. Estas K representan derivadas. Estas son las F de x sub i h. De manera tal que, fíjense, K1, acá está bien claro, vuelvo a repetir, esto no se los voy a tomar, pero presten atención. Cuando yo digo no se lo voy a tomar, no es para que entonces miren para otro lado, si no, no van a entender nada con lo que sigue. Entonces, fíjense, K1 es la derivada en el punto inicial, en el punto conocido. Acuérdense que f de x sub i es la ecuación diferencial. O sea, K1 es la derivada al inicio. K2 es la derivada en el punto inicial más un pedacito de h hacia la derecha. Es como decir, me corrí un poquito y ahí en ese x calculo una derivada con un i que estimo, tomando en cuenta el valor de la derivada anterior. ¿Ven? Tomo en cuenta el valor de la derivada anterior. El K3 me corro otra vez para otro x, ese P2 lo tendré que calcular, y voy a calcular la posición i
teniendo en cuenta la primera derivada y la segunda derivada. Acá aparecen unos coeficientes k sub 2, 1, k sub 2, 2. Esto se vuelve mucho más complicado, porque la enésima derivada, perdón, la enésima derivada es una derivada en la que yo me corrí ahora a otro punto determinado en el intervalo x sub i más h, me corrí a algún punto acá, y además me aparece i modificado por todas las derivadas que he calculado anteriormente. Por todas las derivadas que he calculado anteriormente. Entonces, hay que tratar de determinar esos coeficientes p, esos coeficientes q, y además los coeficientes a1, a2, an. Entonces, esto se vuelve algo muy complicado. Lo interesante de los métodos Runge-Kutta es que arrancan con una derivada y fíjense que la usan en el cálculo de la derivada siguiente y a su vez la usan en el cálculo de la derivada siguiente. Esto hace que los métodos Runge-Kutta sean muy fáciles de programar y de alguna manera muy eficientes. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una función que calcula la derivada en un punto, lo único que hago desde el punto de vista programático es pedirle que vuelva a calcular la derivada en otro punto, y eso es lo que multiplico por un valor, por h, y le sumo al valor i anterior. Ahora le vuelvo a pedir una función que vuelva a calcular la derivada en otro punto, se la sumo al acumulado anterior multiplicado por otro valor. Es decir, es muy fácil de programar, aunque esto se vea muy complicado, aunque se vea muy raro, muy difícil, realmente es muy fácil de programar. Son métodos muy eficientes, son métodos muy usados, los métodos Runge-Kutta. De hecho, este es el tipo de métodos que se utiliza mucho en inteligencia artificial, por ejemplo. Según la cantidad de términos que nosotros agreguemos a la función phi, va a ser el orden del método Runge-Kutta. ¿Cómo es eso? Si yo agrego un solo término, acuérdense que los términos están separados por los signos más. Si yo agrego un solo término, voy a tener un método de primer orden. Si agrego dos términos, voy a tener un método de segundo orden. Si agrego n términos, voy a tener un método de orden n. O sea, la cantidad de términos que yo agregue, el valor de n que yo utilice, me va a indicar el orden del método. Como les dije, esto es como para que ustedes dicen, sí, entiendo. Entiendo de que se trata de una phi que tiene esta forma y que hay una forma bastante complicada de calcular los k. Pero si yo tengo los k calculados y tengo los valores a1, a2, a n, entonces puedo calcular la phi que quiero. Si la multiplico por h y por el i sub i, ya tengo la estimación del i sub i más 1. Con que ustedes entiendan eso, yo estoy realmente conforme. Pero ahora miren en una forma muy práctica, por eso les decía que prestar mucha atención recién, ahora se va a entender mucho más esto. Esta era la phi que teníamos recién. Supongamos que yo elijo que n sea igual a 1. Si yo elijo que n sea igual a 1, entonces quiere decir que voy a utilizar una phi con solo un término, a sub 1, k sub 1. Acá está, phi de a sub 1, k sub 1. Lo que quiero es saber cuánto vale a sub 1 y k sub 1. Ah, pero k sub 1 yo sé cuánto vale. Recién me dijeron que era la derivada al inicio del intervalo. Eso dije recién. ¿No dije eso recién? Acá está. K sub 1 es la derivada al inicio del intervalo. Ok. Entonces tengo que k sub 1 es la derivada al inicio del intervalo. O sea que phi me queda a sub 1 por la derivada al inicio del intervalo. Como phi va multiplicada por h y luego se suma i sub 1, entonces esto que yo tengo aquí es un método de Runge-Kutta de primer orden. ¿Qué es lo que me falta calcular? Es el a sub 1. Quiero saber cuánto vale el a sub 1. ¿Cómo se hace para calcular el a sub 1? Se toma una aproximación de primer orden de Taylor. Acá la tengo, ¿ven? Fíjense, si yo quiero aproximar este valor con una aproximación de primer orden de Taylor, tomo el valor de la función y su derivada por h. Si fuese de segundo orden, su derivada por h cuadrado sobre 2 factorial, más su derivada tercera, y así sucesivamente. Tomo solamente uno de primer orden y digo que esto lo voy a igualar a esto. Acá está. Esto es lo que dice acá abajo. Acá abajo dice, voy a igualar una aproximación de primer orden de Taylor
a esta fórmula que acabo de obtener ahí, diciendo que el phi que estoy tomando es un phi con un solo término. Para que esto y esto sean iguales, fíjense, I es igual a I, F es igual a F, H igual a H, para que estas dos cosas sean iguales, no queda otra que A sea 1. No queda otra. Entonces voy a obtener esta fórmula, que no es más que el método de Euler. Sí, efectivamente, era lo que nosotros esperábamos. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Y estábamos esperando que si yo te había dicho que el phi general de todos los métodos de Runge-Kutta tenía esta forma, cuando yo uso n igual a 1, es decir, cuando me quedo con el primer término, un Runge-Kutta de primer orden, entonces voy a obtener un método de Euler, que es el método de Runge-Kutta más simple que se conoce. ¿Está? No estoy diciendo que este método tenga un error de truncamiento local. No, estoy diciendo que este método es un método de primer orden, porque surge de una aproximación de Taylor de primer orden. ¿Ven? Entonces, este es el único método de Runge-Kutta de primer orden que se conoce y se conoce como método de Euler. ¿Dónde está el problema aquí? El problema aquí está en el hecho de que si ahora quiero un método de segundo orden, cuando quiero un método de segundo orden y yo iguale, haga lo mismo, tome un Taylor de segundo orden y haga la igualdad, y entonces tengo A1 y A2, lamentablemente puedo elegir un A1 y con el A1 que elegí, por ejemplo, 8. Entonces el A2 a lo mejor para 8 es 5. Pero si A1 hubiese sido 3, a lo mejor el A2 es 9. Si el A1 hubiese sido 1, tal vez el A2 es 10. Es decir, hay infinitas opciones que yo puedo elegir de diferentes coeficientes cuando yo ya tengo uno de segundo orden. Lo mismo pasa con uno de tercero, de cuarto, de quinto. A medida que aumento el orden, que ya no es de orden 1, las posibilidades de elegir diferentes coeficientes que satisfagan la igualdad son infinitas. Hay infinitas formas para que ustedes se den cuenta. ¿De qué manera puedo sumar 10? Y puedo sumar 10 de muchas formas. Infinitas. ¿Cómo infinitas? Sí, porque yo puedo hacer 5 más 5. O puedo hacer 15 más menos 5. O puedo hacer 20 más menos 10. O puedo hacer 1 más 9. O puedo hacer menos 738. ¿Se entiende? Es decir, hay infinitas formas de sumar 10. Bueno, hay infinitas formas de plantear métodos de más de un orden. Y eso se complica. Bueno, nosotros no vamos a saltear el cálculo de métodos de segundo orden, porque ya tenemos EUN y punto medio, que son métodos de error de truncamiento global de orden 2. Entonces, ¿para qué? No vamos a estudiar método de Runge-Kutta de segundo orden, ya tenemos esos. Nos vamos a saltear los de tercero, porque la verdad que no mejoran mucho los de segundo, y vamos a ir directamente a los de cuarto. Pero tampoco vamos a hacer la deducción. ¿Qué sería la deducción? Y calcular el K1, el K2, el K3, el K4 con sus P's, sus Q's, o sea, esto. Poner esto, K1, K2, K3, K4 con su P1, P2, Q11, Q22, Q2, o sea, poner todo esto en una gran fórmula, igualarlos, no lo vamos a hacer paso por paso, está hecho en Chapra, nosotros no lo vamos a hacer, nunca jamás se los voy a tomar, directamente lo vamos a obviar y les voy a decir que luego de un montón de operaciones, una de las infinitas opciones que yo tengo de combinación de diferentes coeficientes, tanto para los P como los Q como los A, es este que están viendo ustedes en esta diapositiva. Es decir, de las infinitas combinaciones posibles, y porque yo te dije, cuando yo quiero sumar con dos números y que me den 10, ¿cuántas combinaciones posibles podés tener de la suma de dos números para que te den 10? Infinitas. Bueno, es lo mismo. Si yo quiero igualar un Taylor de tercer orden con una fórmula que tiene dos coeficientes, bueno, hay infinitas formas de combinar los coeficientes para que me dé la igualdad.
Entonces son infinitas las combinaciones posibles. ¿Se entiende, Ignacio? Ok, esa es la idea. Entonces, de las infinitas combinaciones posibles para un runge-kutta de cuarto orden, cuarto, o sea, estamos agregando Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, K, K1, K2, K3, K4, perdón, dije Q, era K. Para un runge-kutta de cuarto orden, tenemos entonces esta como una de las tantas combinaciones. ¿Por qué esta? Bueno, porque es la más sencilla quizás de todas las combinaciones posibles. De todas las combinaciones posibles, la más sencilla es que A1 y A4 valgan 1 y que A2 y A3 valgan 2. Y de esa forma, incluso los coeficientes, esos P y Q que tenía allá adentro, se simplifican bastante, porque fíjense, yo le pongo un medio a los P y les pongo un medio a estos Q y al resto de los Q le pongo 0. ¿Se puede hacer eso? Sí. Hay infinitas formas de combinar los coeficientes. Dentro de las infinitas formas de combinar, esta es una bastante sencilla de comprender. A eso me refiero. No que las otras combinaciones no sirvan. Las otras combinaciones sirven y dan muy buenos resultados, pero la más sencilla quizás de todas las combinaciones posibles es esta, porque es muy simétrica. Miren, los dos del medio van con 2 y los extremos van con 1. ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula Runge-Kutta? Esta fórmula Runge-Kutta me dice que, ¿se acuerdan que Eun calculaba dos derivadas, una al inicio y otra al final del intervalo, y hacía un promedio, las dividía por 2, las sumaba y las dividía por 2? Eso hacía Eun. Una al inicio y otra al final del intervalo, las dividía por 2 y con eso sacaba la pendiente. Bueno, Runge-Kutta cuarto orden calcula una al inicio, otra al final y dos en el medio. Y a las dos en el medio le da peso doble. Esto se llama promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? Un promedio ponderado es un promedio que se hace entre n cantidad de valores al que le asigno diferentes pesos a cada valor, importancia. Entonces, para mí son más importantes las dos derivadas que calculo a la mitad del intervalo que la derivada al inicio y al final del intervalo. Como a esto le asigno un valor doble, tengo una derivada al inicio, dos derivadas K2 a la mitad del intervalo, ya llevo 3, dos derivadas K3 a la mitad del intervalo, ya llevo 5, y una derivada al final del intervalo, 6. Entonces divido por 6 y saco entonces el promedio ponderado de estas cuatro derivadas. ¿Y cómo se calculan esas cuatro derivadas? La fórmula es muy fácil de recordar, miren. Derivada al inicio, derivada al final. X sub i más h y sub i más h. Pero la diferencia, y derivada a la mitad. X sub i más un medio de h, X sub i más un medio de h. Las dos a la mitad. La diferencia está en el i. El i es a la mitad, pero multiplicada por el k anterior. El i a la mitad, pero multiplicada por el k anterior. El i al final del intervalo, pero multiplicado por el k anterior. Acá entra la iteración de los pasos anteriores. Parece muy complicado esto, pero créanme que incluso llega a ser más fácil que punto medio o EUN a la hora de aplicarlo, y eso es la idea de lo que les quiero mostrar. No obstante, acá les muestro un dibujito de lo que ocurre. Pero otra vez, esto no lo voy a tomar. Ya les voy a explicar de Runge-Kutta cuarto orden qué es lo que quiero. Este método de Runge-Kutta cuarto orden se llama clásico. Runge-Kutta de cuarto orden clásico, porque hay otros métodos de Runge-Kutta cuarto orden. ¿Cuántos hay? Infinitos. Entonces, hay otros métodos de Runge-Kutta cuarto orden, pero de todos los métodos, el clásico, el más usado, el que uno conoce estándar, es este, que es bastante simétrico y los Ks son mucho más fáciles de escribir. ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos K? Estos K calculan el valor de la pendiente al inicio del intervalo. Al inicio del intervalo, K1 calcula el valor de la pendiente ahí. K2 calcula el valor de la pendiente a la mitad del intervalo. A la mitad del intervalo calcula otro valor de pendiente.
Por ejemplo, con este yo estimo este punto y calculo otro valor ahí. Entonces, ese valor que yo calculo ahí, no importa la inclinación que tenga, hagamos de cuenta que ese es el valor que yo obtengo, modificado por el K anterior, me da esa pendiente. Entonces, con esa pendiente desde acá, estimo este valor y ahora calculo otra pendiente que es el K3. Acá lo tengo. Entonces, desde acá otra vez estimo este valor al final del intervalo y en ese punto saco la cuarta pendiente. Entonces tengo 4 pendientes. Saco un promedio ponderado de esas 4 pendientes y hagamos de cuenta que el promedio ponderado me da este valor. Entonces con ese valor realmente obtengo el valor final, que es el valor que yo digo que debe ser cercano al valor verdadero. Gráficamente parece complicado. Sí, efectivamente es más difícil de entender que Euler, es más difícil de entender que Eun y punto medio. Pero la idea es esta, que yo voy con cada una de estas derivadas estimando un valor y calculando en esos puntos las pendientes. Para que se vea este método Runge-Kutta clásico de cuarto orden, les voy a mostrar este Excel para que vean que es muy sencillo y de paso les voy a aclarar algo. Esto es lo que ustedes deberían saber si yo les preguntara alguna vez, che, ¿y del Runge-Kutta cuarto orden clásico, qué me podés decir? Entonces ustedes me dirán, del Runge-Kutta de cuarto orden clásico, yo sé que es un promedio ponderado de 4 derivadas. Una al inicio, 2 a la mitad del intervalo y una al final, en el cual se pondera, se le da más peso a las derivadas a la mitad del intervalo. Con lo cual, yo tengo una, 2 veces esta, 2 veces esta y una vez esta, y eso lo divido por 6, y entonces ese es mi phi para estimar el valor de I sub I siguiente. ¿Y cómo son las fórmulas de la derivada? Fácil. Al inicio del intervalo, 2 a mitad del intervalo, en el que se ve modificado el h del I por el valor de la derivada anterior, y una al final del intervalo, en el que se ve modificado el h del I por la derivada del punto anterior. Fácil de recordar. Si han sido capaces de aprenderse, así debería haber sido, tablas de integrales y derivadas, métodos algebraicos para resolver, aprenderse esta formulita es una pavada. Se le da más peso a las del medio. 2, 2. Estas valen 1, 1. ¿Ven? El coeficiente es 1. ¿Cómo se hace en un Excel? Es muy fácil. Este es el ejemplo que ustedes vieron en el práctico, que lo calcularon con Euler. Este es el ejemplo del práctico. Entonces tenían un punto inicial. En x0 valía 2. Y después, con paso 1, llegaban a un valor determinado. Estas son las columnas que son obligatorias. Estas columnas son auxiliares. Antes de mostrarle el cálculo, que es una pavada, les quiero decir algo y de paso sirva también porque he recibido algunos correos con el tema de la autoevaluación. No dije, Tomás, este método no se usa en el práctico. Empecé a decir eso al principio de la clase. Escúchenme, no me pregunten esas cosas porque suena a, bueno, me enganché tarde. Bueno, si te enganchas tarde, ¿tá? Tengan en cuenta ese tipo de cosas, por favor. Escuchen con atención, presten atención a lo largo de la clase, entonces pregunten con, eh, digamos, bien. No pregunten cosas que yo ya dije, porque si no, suena o no me están escuchando o entraron tarde. Escúchenme. En la autoevaluación, a algunos no les daban los redondeos acá. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes hacían lo siguiente. Permítanme hacer esto acá. Hacían el X sub I, hacían el N sub I en su hoja de papel y hacían el f de X sub I y sub I. Es decir, calculaban la pendiente, que es calcular esta ecuación diferencial, la redondeaban, acá iba redondeado el resultado de ese cálculo de pendiente, y entonces con ese cálculo de pendiente calculaban el siguiente I que ponían acá redondeado, pero ya arrastraban el error del redondeo este. Sin embargo, en la autoevaluación esta columna no estaba.
Entonces quiero aclarar algo, porque puede ocurrir para el parcial. Presten mucha atención porque no lo voy a repetir, pero lo estoy diciendo para que después en el parcial, si alguien diga, pero yo no lo sabía, yo no estuve en esa clase. Bueno, eso no es problema mío. O sea, usted tiene la obligación, si no están en la clase, de tomar apunte, de preguntar, che, ¿qué dijeron? De alguna forma de hacerse de lo que se dice en clases. ¿Está? Si en el parcial no sabemos cómo va a ser, pero si en el parcial se les pide a ustedes calcular un Euler y se les dan las condiciones iniciales, etcétera, etcétera, y ustedes tienen que entregar la tabla y quieren agregar la columna de la pendiente, tienen que calcular la pendiente, redondearla sí o sí y usar borrar la calculadora, usar ese valor para el cálculo del siguiente I. De no hacerlo así, la tabla la vamos a tachar y le vamos a poner de que está mal operado. Pero si a ustedes se les pide la tabla solamente x sub y sub i, y ustedes aparte en un cálculo auxiliar calculan la pendiente y la redondean en el cálculo auxiliar y recién usan ese valor redondeado para poder calcular adelante, también le vamos a tachar la tabla y le vamos a decir que está mal operado. Lo que les quiero decir es esto. Eso de que cuando estaba en el secundario, yo hacía un cálculo, anotaba en un papel el número con 2 decimales, seguía haciendo el cálculo con el número que acababa de anotar en el papel, volvía a anotar eso en un papel con 2 decimales y así sucesivamente, eso es de secundario. Así no trabaja un ingeniero. Ni estudiante de ingeniería, ni ingeniero. Un estudiante de ingeniería dice lo siguiente: si yo te voy a mostrar una tabla con pendiente, entonces la pendiente también está redondeada. Y todos estos cálculos están hechos con estos valores redondeados. Si no, no te doy una tabla con pendiente. Si no, no te la doy. Porque te tengo que avisar a vos que todos estos datos están afectados por el error de lo que estás viendo en la tabla. Si no, no te doy esta columna. ¿Está bien? Entonces, si yo no te doy esta columna y te doy solo estas columnas, entonces no te puedo incluir error que yo he hecho en un cálculo auxiliar. Eso está mal. Entonces, si solamente se les pide estas dos columnas, tendrán que hacer todo el cálculo con todos los decimales habido y por haber, y recién redondear el valor que ustedes escriben acá. Y este es el valor redondeado que van a usar para el siguiente cálculo en el que van a incluir todos los decimales habido y por haber y van a anotar el valor acá. Eso se va a evaluar así en el práctico porque se les ha explicado, han hecho autoevaluaciones, se los estoy diciendo una vez más en clase. Entonces, se va a evaluar que sepan usar correctamente la herramienta de cálculo. ¿Cuál es la herramienta de cálculo? La tabla. La tabla es herramienta de cálculo, así como la calculadora es herramienta de cálculo, la tabla es herramienta de cálculo. ¿Estamos? Bien. Dicho eso, lo que dije, a ver, ¿quién me está? Tomás, lo que dije, Tomás, a ver, eh, por favor, no se me ofendan, pero acabo de decir algo muy simple. Si vos me vas a presentar la columna, entonces tenés que redondear. Si no me vas a presentar la columna, no tenés que redondear. A ver, es muy claro lo que estoy diciendo, ¿no? No se me ofendan, pero tratemos de empezar a prestar mucha más atención, concentrarnos en la clase. Yo sé que es difícil mantener la concentración en una clase virtual, pero hagamos el esfuerzo. No te me ofendas, Tomás, no te conozco, no sé quién sos, no te enojes, pero es así, digamos. O sea, estoy diciendo algo claro. Yo puedo explicar, cuando estoy explicando una demostración, puedo explicarla 2 o 3 veces. ¿Está bien? Pero si estoy diciendo claro de que si la columna está, se redondea, y si la columna no está, no se redondea, es lo que acabo de decir. El criterio de redondeo de decimales es lo que se pide en la tabla, lo que se pide en el ejercicio. ¿Está? Sí, por eso, Tomás, no es eso. Por eso te dije que no te me ofenda, no te me enojes, porque te aclaré que no es contra vos, sino estoy aclarando simplemente para evitar esto de volver a repetirme en algo que acabo de decir, porque si no la clase se va. ¿Está? Ok. ¿Cómo hago esto? Fíjense, como estoy usando... Upa.
Como estoy usando 4 decimales, todo usa 4 decimales. Ahí de repente te contesto a vos la pregunta que me estás haciendo, Nicolás. Como estoy usando 4 decimales, uso todo 4 decimales. Entonces, ¿cómo hago el K1? Y el K1 no es más que, fíjense, estoy redondeando a 4 decimales, estoy redondeando el resultado de esta operación, porque K1 es evaluar la ecuación diferencial en x sub i sub i. Entonces, acá pongo x sub i sub i, hago la cuenta, y ese es el resultado que obtengo acá. ¿Cómo hago el K2? El K2 dice que es x sub i más un medio de h, por eso dices más 0,5, pero porque h es 1. 1 por 0,5 es 0,5, más medio h, 0,5, menos y más 0,5, dice acá, y más 0,5 por I3. ¿Quién es I3? Y el K1. El K1 es el I3. O sea, copio esta fórmula usando esa ecuación diferencial. Y acá, y lo mismo, fíjense, es la misma ecuación diferencial, más 0,5 porque es medio paso, más 0,5 por J3. J3 es el K2. J3 es el K2. Y acá hago lo mismo. Fíjense, al final del intervalo, en vez de 0,5, más 1, porque eso vale h. Acá más 1 por K3, más 1 por K3. ¿Y qué es K3? Y bueno, justamente K3 coincide con el valor de la celda K3. Muy bien, entonces tenemos todo esto calculado. ¿Cómo hago para calcular el I siguiente? Bueno, el I siguiente es una vez esto, más dos veces esto, más dos veces esto, más una vez esto dividido 6 por h, que es 1, porque el paso es 1, más el I anterior. Listo, ahí lo tengo. Una vez que hice eso, copio, 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 pego. Listo, resolví el ejercicio hasta 4. Yo este Excel se los voy a subir, porque como no hay práctico de esto, no hay problema. Normalmente los Excel del práctico, bueno, las profesoras por ahí yo veo que se los suben, pero la idea es que ustedes los hagan. La idea es que ustedes trabajen en lo que se les enseña. Pero este Excel, como no hay práctico, se los voy a subir. ¿Está? Entonces fíjense que yo obtuve muy fácilmente, miren acá, esta es la misma tabla que les he mostrado en el Excel, he obtenido un valor para el 4, para el x igual a 4. Este es el que ustedes obtuvieron en el práctico. Para x igual a 4 obtuvieron 56,8493. Este es el que obtuvieron en el práctico de la clase pasada. Fíjense, como esta es una ecuación diferencial de primer orden, la puedo resolver analíticamente. De hecho, yo la resolví analíticamente. Y el valor verdadero es 75,3389. Fíjense el valor que obtuve con un Runge-Kutta, 75,4392. Bastante cerca, con paso 1. Pero con paso 1 y un Euler, miren qué lejos está. Este es el error con un Euler. Un Euler está a 18,5899 de distancia. En cambio, con un Runge-Kutta de cuarto orden clásico, está a 0,1003 de distancia. Es mucho mejor un Runge-Kutta de cuarto orden porque el error de truncamiento global es de orden 4. Eso es lo que me interesa. Claro, el error de truncamiento local es de orden 5 porque tiro todos los términos de orden 5 y superior. Pero el orden de truncamiento global es de orden 4. Entonces acá se puede ver cómo con el Runge-Kutta, con un paso horrible de 1, el error verdadero son estos, que están marcados en rojo. Esta es la diferencia entre este valor y este valor, y esta es la diferencia entre este valor y este valor. ¿Está? Esos son los errores verdaderos. Errores absolutos, verdadero, porque estoy suponiendo que este es el valor verdadero. Entonces, acá lo que estoy viendo es que este método, el método Runge-Kutta, se acerca mucho más al valor verdadero
que el método de Euler. Entonces mejor. Por eso es que se usa con más frecuencia el método de Runge-Kutta cuarto orden clásico, en lugar, por ejemplo, de usar un Euler, en lugar de usar un Eun, en lugar de usar un punto medio. ¿Ah? Esa es la idea. Otra vez, no hay práctico. ¿Qué tengo que saber entonces de esto? De esto tengo que saber la fórmula del Runge-Kutta cuarto orden, porque yo te la puedo preguntar en un teórico. ¿Puedo preguntar eso? Sí, porque lo he dado. Les estoy aclarando que no les voy a pedir la deducción, les estoy aclarando que no les voy a pedir la forma general de los métodos Runge-Kutta, pero sí les voy a pedir la fórmula y la explicación de la fórmula de un Runge-Kutta cuarto orden. ¿Qué quiere decir la explicación de la fórmula? Que un Runge-Kutta cuarto orden toma un promedio ponderado entre una pendiente al inicio del intervalo, al final, y 2 a mitad del intervalo, que pondera como doble, o sea que le da un peso mayor, el doble de peso le da a cada una de ellas que las pendientes en los extremos. Porque este método considera que estas pendientes inciden más que las pendientes en los extremos. Esa es la razón por cual entonces se le da más importancia y mayor ponderación a estas pendientes. Ahí está, justamente lo que estabas preguntando, Ignacio. Se considera que de todas las pendientes, estas influyen más o son más precisas o mejores que estas del extremo. Las extremos están como, pueden estar afectadas por otro tipo de errores, son extremas, entonces por eso se les da un peso mayor. Y que es K1, K2, K3 y K4, y entender que para el cálculo de K2 interviene el cálculo de K1, para el K3 el cálculo de K2, o sea que hay una recursividad en el uso o en el cálculo de las pendientes. Por supuesto, el error de truncamiento global, que significa el error de truncamiento global de un Runge-Kutta cuarto orden, que es mucho mejor que los otros. Si yo achicara la mitad del paso esto, entonces se va a achicar 16 veces el error, fíjense, porque es un medio a la cuarta. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, 16 veces. Bueno, pasemos a otro tema entonces. Son todos temas teóricos los que estamos viendo hoy. Muchos problemas en ingeniería requieren a veces una solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Sistema de ecuaciones diferenciales es un tema que antes estaba en análisis matemático 2 y ya no se da sistema de ecuaciones diferenciales, no está dado dentro de los temas de análisis matemático 2, porque la solución de sistema de ecuaciones diferenciales con métodos analíticos son muy engorrosos, pero con métodos numéricos son muy, pero muy sencillos. Otra de las cosas que les quiero demostrar con un Excel enseguida para que vean que es muy fácil. Y uno se podría preguntar, ¿pero son tan interesantes, son tan importantes como para mencionarlo? Y sí, son importantísimos. Porque de hecho, quizás el día de mañana ustedes utilicen un método de estos para resolver algún problema ingenieril en un proceso de fabricación. Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias quiere decir de una única variable independiente. La x es la única variable independiente acá, por eso ordinarias. De primer orden, fíjense, las derivadas son de orden 1, se representa de esta forma, en donde las f sub i, esa que ustedes están viendo acá, representan el conjunto de operaciones que van a relacionar la variable independiente con todas las variables dependientes que aparecen en este sistema de ecuaciones. Yo tengo n variables dependientes y las derivadas de esas n variables dependientes respecto de la única variable independiente. Y esas derivadas se representan por una fórmula que queda a la derecha, yo paso toda a la derecha, y esa fórmula a la derecha relaciona la x, la y sub 1, la y sub 2, la y sub n, con coeficientes, etcétera, etcétera, me queda todo a la derecha. Entonces, como esta ecuación está vinculada con esta, y a su vez con esta, y con esta otra, entonces se establece un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, como el que ustedes están viendo en esta diapositiva. Obviamente, por tratarse de un problema de valor inicial, entonces se requiere conocer n condiciones auxiliares para el valor inicial. O sea, se va a dar, si yo tengo dos ecuaciones, tengo que dar dos condiciones iniciales.
Si tengo 20 ecuaciones, tengo que dar 20 condiciones iniciales para poder resolver este sistema. De esa forma, entonces, el sistema se puede resolver con cualquiera de los métodos que hemos estudiado hasta acá. Con Euler, con EUN, con punto medio, incluso con Rugecuta cuarto orden. Es muy interesante los resultados que se obtienen calculándolo con un Rugecuta cuarto orden. Nosotros lo vamos a resolver de la forma más sencilla, porque el objetivo de la clase es mostrarles cómo funciona un sistema de ecuaciones, para qué sirve y cómo se resuelve. Pero si alguno de ustedes está interesado, yo les recomiendo que intente hacerlo con un Excel, no lo haga a mano, y lo resuelva con un Rugecuta de cuarto orden. Pero quiero aclarar lo mismo que dije esta mañana. No me manden a mí el Excel para decirme, mire, profe, yo lo estuve tratando de hacer, quiero que me lo mire para ver si está bien. A ver, honestamente, no, si quieren hacer eso después que terminen las clases, cuando yo esté un poco más liberado, háganlo. Y yo lo puedo ver, me pongo después en las vacaciones a mirarlo y te digo si está bien o no está bien. Pero en esta época no puedo ponerme a revisar 4, 5, 10 Excel que me manden, porque los RunGecuta son bastante importantes, para ver si los cálculos están bien hechos. No puedo hacer eso. No entra dentro, vuelvo a repetir, de la práctica de esta materia, así que no están obligados ustedes a hacerlos. Es una sugerencia por si alguno quiere hacerlo. Y si alguno sí está interesado, yo puedo subirles como un material complementario, que lo puedo poner en algún lado del aula virtual para que se note que ese material no es obligatorio ni de estudio. Les puedo subir este mismo problema resuelto con un Rugecuta de cuarto orden para que aquel que lo haya intentado hacer lo pueda comparar. ¿Está? Pero no me manden un mail, porque a veces me mandan un mail para mostrarme que están trabajando. Las autoevaluaciones suficientes, yo veo con las autoevaluaciones suficientes que están trabajando, así que no hace falta que me manden ningún otro testigo que me muestre que están trabajando. El método más simple que se conoce de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden es el de Lotka-Volterra. Estos dos señores, Lotka y Volterra, idearon un sistema de ecuaciones diferenciales para poder analizar el comportamiento en el cual dos especies, una presa y otra predador, interactuaban. Por eso a este modelo se lo conoce como modelo Lotka-Volterra o también presa-predador. Ahora, uno dice, pero ¿y qué tiene que ver la biología con lo que estamos viendo nosotros? Bueno, porque este modelo presa-predador, si bien originalmente fue diseñado para estudiar la conducta de una especie predadora y una especie que era presa de esa especie predadora, uno puede llamarle de otra forma a esto y decir que la presa es el insumo de un componente predador. O sea, yo hago una fabricación de un componente que consume un cierto insumo que lo puedo considerar como una presa. Entonces yo puedo establecer con este sistema un análisis y un estudio de cómo interactúan el insumo y el componente que consume ese insumo y que se genera en una línea de fabricación. Entonces yo tranquilamente puedo analizar qué es lo que ocurre y puedo hacer predicciones y puedo tomar decisiones analizando con un modelo presa-predador una línea de fabricación. Entonces ahí tienen una aplicación directamente ingenieril de un modelo que podría ser un modelo biológico, pero que se aplica directamente pensando que ahora la presa es un insumo y que el predador es el componente que consume ese insumo para su fabricación, esa misma relación tipo presa-predador. Cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, voy a obtener una solución x de t. La solución x de t, ahora lo vamos a llamar presa y predador. Después, si quieren, le ponen el nombre que ustedes quieran. X va a representar el número de presas en un momento dado. El número de presas, X, en un momento dado. Mientras que cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, Y va a representar el número de predadores en un momento dado. O sea que la solución de este sistema me va a dar dos funciones, que en un momento determinado pueda encontrarme o puede darme a mí como información la cantidad de presas y la cantidad de predadores que existen en ese momento. Por lo tanto,
Si esto es el número de presas en un momento dado, la derivada de X respecto de T es la variación de presas en el tiempo. E Y, la derivada de Y respecto de T, es la variación de predadores en el tiempo. ¿Cómo se mide esa variación? Bueno, se mide porque los expertos obtienen los diferentes coeficientes de lo que tienen a la derecha. Hay un coeficiente A que es la tasa de nacimiento de presas. Ese coeficiente va a indicar que en una unidad de tiempo, qué número de presas aumentan en ese momento. Esa unidad de tiempo puede ser un año, puede ser un segundo, no importa. La unidad de tiempo no se define en segundos, se define en unidades de tiempo. Puede ser un año, o sea, yo puedo decir, hay un 20% de natalidad de conejos en un año, por decir. Entonces quiere decir que A es 0,2. En un año aumentan el 20%. O sea, la cantidad de conejos que hay ahora, multiplicado por 0,2, es el aumento que tiene en un año. Eso sería la tasa de nacimiento de presas. Pero el nacimiento de presas no solamente es nacimiento de presas porque las presas nacen, nosotros sabemos cómo nacen los conejos, sino porque de repente alguien viene con un camión de conejos y mete el camión de conejos en la reserva. Entonces, esto puede deberse no solamente a nacimientos naturales, sino al agregado. Entonces, fíjense qué fácil que es pensar, bueno, el insumo A no nace en los árboles, pero, por ejemplo, vienen camiones a la empresa con ese insumo A. Bueno, ahí está, eso es tasa de nacimiento. Los camiones que vienen del insumo A la empresa. Entonces uno puede calcular esa tasa. Por otro lado, tenemos una tasa de muerte. Claro, va con un signo menos. Los lobos se mueren. ¿Por qué se mueren? De viejos, se mueren con una enfermedad, se mueren porque sí, se mueren. Así naturalmente las cosas se mueren. Pero ¿y cómo es la muerte de un producto en una empresa? Y hay veces que los productos tienen vencimiento. Entonces, pasado cierto tiempo, los productos se vencen. Entonces, en una línea de fabricación, uno puede decir de que más o menos en un periodo de tiempo de un año, por ejemplo, si estamos considerando el periodo de tiempo, esos productos tienen una tasa de mortalidad, se vencen tanto, o mueren tantos, desaparecen tantos, se vencen, no sé, desaparecen por X motivo, por lo que sea. Uno puede analizar y puede plantear esa tasa de desaparición o muerte de predadores. Y este B y este D, ¿qué son? Los encuentros efectivos. En el caso de, miremoslo de este lado, en el caso de conejos X, lobos Y. Cuando un conejo se encuentra de frente con un lobo, existe una chance, B, de que ese conejo muera morfado por el lobo. Pero también hay una chance de que el conejo pueda correr, esconderse y salir indemne. Esa chance va a estar dada por el B. Si B es, por ejemplo, 0,1, una suposición, quiere decir de que cada vez que un conejo se encuentre con un lobo, va a tener un 10% de posibilidades de morir en las fauces del lobo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, de cada 10 encuentros, uno muere. Eso es lo que quiere decir que el conejo, si te va a encontrar 10 veces con un lobo, bueno, una de cada 10 va a morir, así que si vas 9, la próxima, según la estadística, está chao. Esa sería más o menos la idea del B. Por eso con el signo menos. Y la idea del D, y la idea de caza efectivas de lobo. Ahora miremoslo del lado del lobo. Supónganse que D sea 0,25. El lobo quiere decir que un cuarto de las veces que se encuentre con un conejo se lo va a poder comer. O sea, tiene más chance, por ejemplo, el lobo. Un conejo en su vida a lo mejor tiene más chance de escaparse de diferentes lobos. Pero un lobo a lo mejor tiene más chance de comerse, o tiene un cuarto de chance de comerse un conejo en toda su vida. Cada 10 encuentros que se haga de un conejo. Entonces, esto es de la vista del lobo. Encuentros efectivos, positivos, o sea, le viene bien al lobo, más. Y esto le viene mal a los conejos. Cada vez que se morfan un conejo, desaparece un conejo del número total. Cada vez que el lobo se alimenta, parece que eso lo fortalece y aumenta entonces la población de lobos. O sea, hay más lobos, porque parece que hay más comida, entonces se reproducen más rápido los lobos o hay mayor reproducción de lobos. Esa es la idea. ¿Cómo se hace para resolverlo? Bueno, podemos aplicar un Euler. Pero nosotros ya sabemos que es un Euler. Miren,
Nosotros tenemos la derivada de x respecto de t, por lo tanto, eso lo podemos representar como una función que relaciona la única variable independiente con las dos variables dependientes que existen en mi sistema. Esta otra derivada de y respecto de t le voy a llamar de otra forma, le voy a llamar g, y esa g va a relacionar la única variable independiente que es el tiempo con las dos variables dependientes que son cantidad de conejos, cantidad de lobos. Entonces yo puedo decir que esta es una f de txi y esta es una g de txi. Perfecto. Entonces, según un Euler, para estimar el valor o la cantidad de conejos en un tiempo siguiente, necesito la cantidad de conejos ahora más esa función valuada en las condiciones actuales multiplicada por el paso. Es un Euler. Y para los lobos, igual, un Euler. Supongamos que estas son las tasas A, B, C, D, y que X0 y 0 marcan las condiciones iniciales. Vamos a decir, hay dos. Cuando hablo de dos, no quiere decir que sean dos. Digo dos por miles, o por cientos, o por millones. Eso va a depender de lo que estamos midiendo. Pero vamos a hacer de cuenta que ese 2 representa 200 conejos y el 1 representan 100 lobos. Supongamos que hay una reserva de 200 conejos y 100 lobos con estas tasas que alguien midió. Bueno, yo entonces armo mi sistema reemplazando A, B, C y D con las tasas que me dieron. Ahí está. Y ahora tengo la fórmula. ¿Y cómo hago? Me voy a un Excel. Miren qué fácil que es. Me voy a un Excel. Acá tengo la misma fórmula que les mostraba recién en la filmina. Y escribo el Euler. Entonces digo, bueno, tiempo inicial, 0. Voy a ir con paso 0,01 hasta 10. O sea, al cabo de 10 años. Yo quiero saber qué es lo que va a ocurrir de acá a 10 años. Vamos a suponer que la unidad de tiempo es un año y que 0,1, 0,1, 0,02 es un centésimo de año, 2 centésimos de año. Esos serán días, tal vez. Probablemente sean días. Entonces, digo, cuando arranca con 2 conejos y con un lobo. Pueden ser 200, pueden ser 100, como ya les dije. Estoy usando 6 decimales en este caso. Entonces, ¿qué hago a continuación? Y bueno, fíjense que acá yo puse que este valor es el anterior más 0,01. Este valor es el anterior más 0,01. O sea, le estoy sumando 0,01 al paso anterior. Y acá lo único que hice fue replicar la fórmula para x. El siguiente x sub i, estoy redondeando a 6, miren, es el x anterior, f3, ahí está, f3, el x anterior, más la función, ¿cuál? Esta, 1.2 por el x anterior, por f3, menos 0.6 por el x anterior, f3, por el y anterior, g3, por el paso, 0,01, ahí está el paso. Listo, ese es el resultado. Y el i también es re fácil. Dice que es el i anterior, g3, más menos 0, ahora es esta la función que tengo que usar, menos 0,8 por el i anterior, más 0,3 por el x anterior, f3, por el y anterior, g3, por el paso, ahí está, más el y anterior, listo, redondeado a 6, ahí lo tengo. Entonces yo agarro y copio esto, me voy hasta el fondo y pego. Listo, resolví el problema. O sea que esta es la cantidad de conejos y de lobos que va a haber dentro de 10 años. Por ejemplo, va a haber 259 conejos, así redondeando, y va a haber 373 lobos. Lógicamente uno dice, hay mucho más lobos que conejos. Bueno, quiere decir que los lobos han proliferado mucho, pero es probable que empiecen a morirse por falta de alimentos. Dentro de 10 años, la situación va a ser que va a haber pocos conejos en función de los lobos. Los lobos van a haber proliferado un montón dentro de 10 años. Pero es probable que eso indique de que los lobos van a entrar en un periodo de hambruna dentro de 10 años. Si a mí me interesa saber qué le va a pasar a los pobres lobitos dentro de 10 años, bueno, ahí ya sé. Los lobos van a estar quizás muriendo de hambre.
Van a haber muchos lobos y van a estar muriendo de hambre. Entonces yo puedo tomar decisiones. O dejo que todo siga su curso natural, o saco unos cuantos lobos, me los llevo a otro lugar, trato de acomodar un poco. Bueno, hay decisiones que nosotros los seres humanos podemos tomar. Eso que les acabo de decir se puede ver acá, en este gráfico a la derecha. Acá he graficado en la línea azul la evolución de los conejos en el tiempo. Y en la línea en naranja la evolución de los lobos en el tiempo. Predadores, presas. Fíjense que siempre la presa alcanza valores mucho mayores que los lobos. Bueno, menos mal, porque entonces quiere decir que en algún momento los conejos empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Esa es la razón por la cual los lobos tardan un poquito más, pero empiezan a crecer después porque hay muchos conejos para comer. Pero cuando los lobos alcanzan una población de saturación, empiezan a eliminar la población de conejos. Entonces la población de conejos decae por debajo de la cantidad de lobos. Entonces los lobos empiezan a pasar hambre y empiezan a morirse de hambre. Pero al morirse los lobos, los conejos empiezan a tener menos muertes porque hay menos lobos que se los comen. Entonces los conejos vuelven a proliferar y así se mantienen las especies en ecosistemas en equilibrio. Entonces uno, analizando tasas, que no solamente tienen que ver, esta es un modelo muy simple, acá yo puedo agregar otras tasas, tasas de enfermedad, tasas de muerte o nacimiento estacional, puedo seguir aumentando y ampliando mi fórmula. Lo único que voy a hacer es abrir más mi Euler, nada más. Es decir, acá que sea más grande la operación, pero sigue siendo exactamente igual. Entonces yo puedo analizar la conducta o comportamiento de una especie respecto a la otra, o en este caso, yo puedo analizar el comportamiento de un insumo respecto a otro. En esta diapositiva, que no voy a explicar, ¿por qué no voy a explicar? Porque esta diapositiva es una réplica, de hecho creo que la saqué y la puse acá de una diapositiva de análisis matemático. Esto es cálculo de máximo y mínimo relativos. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían una función de dos variables y hacían la derivada respecto de x y la derivada respecto de y, igualaban a 0 y sacaban los puntos críticos del sistema para encontrar los máximos y mínimos de ese sistema? Bueno, es esto. Así que esto no merece más explicación que la que acabo de dar. De todas formas, si no se acuerdan o no lo tienen claro, acá está explicado paso por paso en la diapositiva. Lo que me interesa es comentarles que este sistema tiene dos puntos críticos. O sea, hay dos valores que hacen cero las derivadas de primer orden, que hace cero las ecuaciones diferenciales. Uno de ellos es el punto 0, 0. Cuando x vale 0, y vale 0, entonces el sistema se mantiene en equilibrio. Claro, no hay conejos y no hay lobos. No hay nada. Y nunca va a haber. Espontáneamente no aparecen los lobos y los conejos ahí porque sí. No hay conejo, no hay lobo, nunca va a haber. El sistema se mantiene en equilibrio permanentemente. ¿Es un punto crítico? Sí, pero es un punto que carece de interés, lógicamente. Pero hay otro punto crítico que se obtiene de hacer la operación que ustedes hacen en análisis matemático y dice que para x es este dividido este parámetro c dividido el parámetro d, y para y es el parámetro a dividido el parámetro b. Eso sale de las cuentas de hacer las cuentas de análisis 2. Entonces ese punto crítico del cociente de esos parámetros me da un punto mucho más interesante. Este valor es el valor de que si yo hubiese arrancado con esta cantidad de presas y esta cantidad de predadores, entonces el sistema se mantiene absolutamente constante durante todo el tiempo. Se los voy a mostrar. Lo que ustedes tienen acá a la izquierda, acá, en este lugar, son los puntos críticos. Este, fíjense que está calculado como este dividido este, 0,8 dividido 0,3. Y este está calculado como 1,2 dividido 0,6. Este dividido este. ¿Está bien? Eso quiere decir de que es fácil de acordarse el punto crítico. Yo les podría preguntar, ¿qué significa el modelo Lotka-Volterra? ¿Para qué sirve? ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? ¿Qué es D? Se los he explicado. ¿Qué son los puntos críticos?
Ustedes me van a decir, y puntos en donde la población se mantiene en equilibrio constante, se los voy a mostrar. ¿Y cómo se calculan esos puntos críticos? Y uno es 0, 0, me van a decir que es el trivial, que la verdad que no tiene importancia. Y el otro es muy fácil. Ustedes me van a decir, no, no me voy a acordar. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ojalá me estén grabando. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo no te vas a acordar que este dividido este es para X y este dividido este es para Y? ¿Cómo no te vas a poder acordar de eso? ¿Sí? Si no te podés acordar de eso, entonces yo me asustaría, porque entonces pienso de que si las personas no son capaces de acordarse de algo tan simple como eso, cuando me vaya a hacer operar con un médico, no sé si el médico se acuerda dónde está la aorta. El médico se tiene que acordar de dónde están todas las venas, dónde están todos los huesos, dónde están todas las cosas, si no, no me puede operar. Entonces, si un ingeniero no es capaz de acordarse una fórmula, estamos muertos. ¿Está? Entonces, ¿la puedo tomar? Sí, claro que la puedo tomar. Te la tenés, y sí es tu obligación. Estás estudiando ingeniería. Sí te la tenés que acordar para rendir. ¿Está? Bien, perfecto. Fíjense qué pasa si yo pongo este punto crítico. Si yo digo, arranco con esa cantidad de conejos y arranco con esta cantidad de lobos. Y si arranco, fíjense lo que pasó. Se mantiene constante todo el tiempo. O sea que esto está, además, demostrado. Les acabo de mostrar qué es lo que hace un punto crítico en la operación. Mantiene la población de conejos y lobos constantes. O sea, cada vez que un lobo se come un conejo, nace uno. Y cada vez que un lobo se muere, nace uno. Eso es lo que quiere decir. De que todo se mantiene en un estado tan equilibrado, perfecto. Eso no ocurre en la vida real, pero uno puede pensar de que el punto crítico, si estamos hablando de un proceso de fabricación, es bastante interesante. ¿Se entiende? Es bastante interesante el punto crítico en un proceso de fabricación, porque bueno, yo podría buscar cuál es el punto en el cual yo mantengo, si yo mantengo un ingreso de insumos estable, voy a tener una salida estable de productos. Entonces, es interesante, si yo he podido analizar la interacción de esos productos con esos puntos críticos, entonces puedo tomar decisiones. Genial. ¿Qué más del modelo Lockett-Volterra? Y nada más. O sea, hemos aprendido que es un sistema de ecuaciones diferenciales, que se puede resolver con cualquiera de los métodos Runge-Kutta que hemos visto, qué son los parámetros A, B, C y D en este modelo, qué representa, qué significa el modelo, qué cosa modela el modelo de Lotka-Volterra, qué son los puntos críticos, cómo se encuentran esos puntos críticos, haciendo máximo y mínimo de análisis 2, y qué significan esos puntos críticos. Lo hemos visto, se los acabo incluso hasta de mostrar en un Excel. ¿Está? Para terminar la clase de hoy, tenemos que ver un tema más teórico, que es el siguiente. Los métodos nosotros que hemos estudiado hasta ahora se caracterizan por mantener constante el paso. ¿Eso qué significa? Significa que si ustedes querían calcular Euler en la autoevaluación, decía con paso 0,8 o con paso 0,3, o en el práctico con paso 1, con paso 0,5, con paso 0,25, y ese el paso lo mantienen constante para ir desde el valor inicial hasta el valor final que quieren calcular. Todos los métodos que hemos estudiado hasta ahora se caracterizan por mantener el paso constante. Pero en la vida real, nosotros no conocemos la función que es la solución del sistema, que es la solución de la ecuación diferencial. Esta función que está en gris se supone que es la solución que yo no conozco. Quiero que ustedes observen lo que ocurre acá. Si yo mantengo el paso constante, paso h, a partir de este valor inicial, digo, bueno, con un Euler estimo que en x sub i más 1 ese debe ser el valor. A partir de ahí, con ese paso constante, tiro y estimo que ese debe ser el valor. Luego, con el paso h, estimo y ese debe ser el valor. En definitiva, digo que la solución debe ser más o menos esta. Nada que ver. Lo que acabo de dibujar, bueno, Santiago, lo que acabo de dibujar es la solución
de esto. La solución de aplicar un Euler, por ejemplo, con un paso constante. Pero no es la verdadera solución. La verdadera solución tiene un cambio abrupto. ¿Está? Entonces yo les quiero contar algo. Acá también. Ya terminamos. Son 5 minutos y termino. 5 o 10 minutos a lo máximo. A lo máximo. Y termino. Escúchenme. En general, yo suelo preguntar, casi siempre suelo preguntar en los exámenes, hablemos de método adaptativo de Runge-Kutta. ¿Para qué sirven los métodos adaptativos de Runge-Kutta? Y yo no me doy cuenta cuando han aprendido las cosas en memoria porque usan palabras raras, que no me acuerdo en este momento, pero créanme que usan palabras raras que no dicen cambios abruptos, usan palabras que se parecen a algo que suena a cambio abrupto, pero no es abrupto. Que yo digo, ¿y eso qué significa? Y ahí se quedan. No se aprendan las cosas de memoria porque yo pregunto, pido ejemplos, pido explicaciones. Entonces, yo se los cuento de otra manera. A ver, tampoco me den este ejemplo. Esto es didáctico para que ustedes lo entiendan. Después ustedes me van a dar un ejemplo como el que está acá en la diapositiva. Pero es como para que ustedes entiendan. Supónganse que salen a correr al parque. Yo siempre hago este ejemplo para que se entienda. Salen a correr al parque y van por la ciclovía. Entonces ustedes van a un paso constante. Paso constante. Van por la ciclovía. De repente ven que la ciclovía es totalmente lisa, llana, no hay obstáculo, entonces ustedes dicen, bueno, buenísimo, aprovecho y apuro el paso, porque entonces aprovecho para entrenar mejor en esta parte. Pero después entran en una parte en donde la ciclovía está media rota, hay baches, hay obstáculos, hay cosas caídas, entonces en ese lugar ustedes aminoran el paso. ¿Para qué? Y aminoran el paso porque ustedes tienen que regular para poder saltar el obstáculo, para poder saltar el bache, para no caerse. Bueno, lo que ustedes están usando es un método adaptativo. Ustedes corren con un método adaptativo. El cerebro se encarga de hacer la adaptación. En función de lo que va viendo, va comprobando el cerebro, va comprobando el camino, y en función de lo que va viendo, va adaptando el paso para que ustedes no se caigan. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque uno diría, che, y si vos en vez de usar un paso tan grande, ¿por qué no usás así un paso chiquitito? Si vos usás un paso chiquitito, cuando vayas por acá no te vas a comer ese salto abrupto, ¿ves? Porque cuando vos vayas acá, como vos vas a analizar con ese paso chiquitito, sí, es cierto, no te lo vas a comer. Pero hagamos de cuenta que esto está en Córdoba y esta otra punta está en Carlos Paz. Si yo tengo que analizar la función de acá a Carlos Paz por un pico casi imperceptible que puede haber en algún lugar de acá Carlos Paz, si tengo que analizar todo en 0,0001, o sea, es como decir, voy midiendo de acá a Carlos Paz milímetro a milímetro, voy haciendo un cálculo, voy a estar hasta el día del juicio final. Y aún una computadora va a tardar mucho. O no es eficiente hacerlo. ¿Para qué? Si el pico es uno solo y puede estar en cualquier lugar de acá Carlos Paz. Entonces mejor vamos con un método adaptativo. ¿Qué quiere decir? Y vamos con un paso determinado. Y en cada paso hagamos una comprobación, como hace el cerebro. Si cuando yo hago esa comprobación, esa comprobación la voy a hacer a través del error de truncamiento local. Es decir, el error de truncamiento local es el que me va a servir para comparar, para comprobar. Yo le voy a tratar de calcular el error de truncamiento local que yo cometo en ese cálculo. Si yo veo que ese error de truncamiento local que yo he cometido en ese cálculo es muy grande, es mayor a una tolerancia, quiere decir que algo pasó ahí que me lo comí y no lo vi. Entonces, ¿qué hago? Es como que me vuelvo atrás un paso, achico el paso y vuelvo a calcular. Si el error de truncamiento local sigue siendo grande, me vuelvo para atrás ese pasito que di, achico más y vuelvo a calcular, hasta que me doy con que descubrí cuál es el problema ese que me está haciendo que el error de truncamiento local me dé grande. Pero si yo calculo el error de truncamiento local y el error de truncamiento local me da chiquitito, quiere decir que voy bien, con el paso que voy bien. De hecho, si me da muy chiquitito, quizás hasta puede aumentar más el paso porque voy re bien. Parece que no hay problema en esta zona de la función. Esa es la idea. La idea es que yo pueda calcular el error de truncamiento local. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a estimarlo, el error de truncamiento local.
para poder adaptar el paso. ¿Cómo lo vamos a estimar? De dos maneras. Lo podemos estimar usando el mismo método que estamos usando para el cálculo con dos pasos distintos, ahora se los muestro, y usando el mismo paso con métodos distintos. Esos son los dos métodos. Suelo preguntar los dos métodos, que me expliquen cómo funciona uno y cómo funciona el otro. El primero es el método adaptativo medio paso. Es muy fácil de explicar. Todo lo tienen acá en la diapositiva, pero yo se los voy a explicar. Ustedes están acá y están por dar el paso. Entonces dan el paso que ustedes iban a dar, el paso H. Pero al mismo tiempo que dan el paso H y calculan una estimación, esta, hacen un medio paso y con un medio paso hacen una estimación a la mitad del intervalo y con esa estimación a mitad del intervalo vuelven a calcular otra estimación. Entonces tienen al final del intervalo tienen dos estimaciones. Eso lo hacen en cada paso. En cada paso, lamentablemente hay que hacer esto. Das un paso y haces un solo cálculo y das medio paso y en dos pasos haces otro cálculo. En cada paso tenés que hacer eso. Si esa diferencia delta, la diferencia es la diferencia entre los dos cálculos, eso es lo que le llamamos error de truncamiento local estimado. Si esa diferencia delta es chiquitita, vamos re bien, es más, hasta podés agrandar el paso. Si esa diferencia delta es muy grande, entonces es probable que esta medida no te sirva porque acá hay un problema, entonces tirás todo, todo lo que hiciste, lo tirás todo y achicás el paso a la mitad. Entonces vos decís, bueno, ahora mi H es este. Por eso se dice adaptativo medio paso. Achico el paso a la mitad, calculo al final, esta ahora va a ser la estimación, calculo a mitad de paso una estimación intermedia y otra estimación al final y vuelvo a calcular el delta. Y así hasta que tenga un delta que sea aceptable. Entonces a lo mejor me quedé con un paso re chiquitito. Bueno, lo suficientemente chiquito como para poder ver el salto que no veía. Pero una vez que ya lo pasé, en los siguientes cálculos, como el delta me va a dar aceptable, puedo volver a empezar a agrandar el paso. Eso es una tolerancia que nosotros fijamos de antemano, Lautaro. Vos decís, acepto que este delta se mantenga por debajo del 0,02. Vos podés decir eso. O sea, eso es una tolerancia que vos fijás. Cuando se te va por encima del 0,02, entonces ahí a checar. Eso va a depender del análisis de la función que estás tratando de hacer. Si bien no conoces cómo es la solución, más o menos uno puede prever hacia dónde va esto y cómo va a ser el salto que hay, que tengo que detectar en algún lado, entonces uno fija una tolerancia. El otro método, que se llama método de Fellberg, porque él lo ideó, ustedes me dicen, es que nunca me acuerdo este nombre, no importa, también se llama encapsulado, acuérdense de encapsulado y listo. No hace falta que se acuerden de Fellberg, pero bueno, así se llama el método. Hace otra cosa, en vez de achicar el paso, en cada iteración calcula con el mismo paso H, en cada iteración con el mismo paso H, calcula el valor final con dos métodos distintos, runge-cuta cuarto y runge-cuta quinto. Normalmente siempre, si vos estás usando runge-cuta cuarto orden como tu método, usas uno mejor, o sea, un runge-cuta quinto. Si estás usando un Euler, bueno, usas un EUM, por ejemplo, o un punto medio. O sea, siempre tenés que elegir un método mejor, otro, distinto. Entonces calculás el mismo valor final con dos métodos distintos. Si la diferencia entre los dos, otra vez, si la diferencia entre los dos te da muy grande, entonces achica el paso a la mitad. Y volvé a hacer el cálculo, pero ahora a esta altura. Si la diferencia te da muy grande, achicá y volvé a hacer el cálculo. Ahora me dio bien. Bueno, ok, sigamos con este paso un trecho. Sigamos con este paso un trecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que la diferencia me dé tan chiquita que pueda volver a agrandar el paso. Y después tal vez lo pueda agrandar mucho más. Esa es la idea de adaptar. Entonces, los dos métodos adaptativos, uno adapta haciendo medio paso en cada iteración y el otro adapta calculando con dos métodos diferentes. Uno, mismo método, distinto paso. Uno, mismo paso, distintos métodos. ¿Está bien?
En definitiva, esta es la última diapo, en definitiva, yo es lo que les estaba diciendo. Si el error, la estimación me da mucho más grande que una tolerancia que yo fijé, entonces descarto, yo no me sirve, disminuyo el paso normalmente a la mitad y vuelvo a hacer los cálculos. Si el error me da mucho más chico que la tolerancia que yo fijé, quiere decir que estoy sobrado, entonces puedo, obviamente, tomar el valor que obtuve y aumentar el paso, normalmente lo duplico. Y si el error, la estimación, me da más o menos igual a la tolerancia, bueno, puedo aceptar de que vamos bien, tomo el valor obtenido y mantengo el paso mientras esto se mantenga dentro del orden de tolerancia. De esa forma, entonces, yo puedo manejar, eso es muy difícil hacerlo a mano, ¿se dan cuenta? Por eso es que esto no se da en el práctico. Pero si ustedes quisieran programar una computadora es muy fácil, porque una computadora ustedes le dicen, calcula esto, y si te da más grande que esto, achica el paso y vuelve a calcular. Y si te da más grande, achica el paso. Es iterativo. Es iterativo y es muy eficiente calcular. Entonces los métodos adaptativos son muy buenos. Entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué no usamos siempre adaptativos? Y porque no tiene sentido usar un método que va a requerir uso de procesador y de memoria cuando yo sé que la función es suave. Uso método adaptativo cuando sé que la función puede tener cambios abruptos. ¿Está? Entonces esa es una respuesta. ¿Y por qué no usar siempre método adaptativo? Y porque si la función es suave, ¿para qué? ¿Para qué va a trabajar tanto? ¿Para qué va a hacer que una computadora trabaje tanto? ¿Está? O sea, solamente uso método adaptativo si sé que la función va a tener cambios abruptos. ¿Está? Entonces, ustedes me van a decir, pero yo no conozco la... Está bien, no conoces la solución, pero sí sabes de antemano, por el tipo de problema que estás resolviendo, que puede tener cambios abruptos. Genial, hasta acá. Chicos, escúchenme algo que es muy importante, así los puedo liberar. El jueves que viene en el práctico, ustedes van a tener que hacer EUN y punto medio. EUN y punto medio ya lo tienen en la guía de trabajos prácticos, tienen ejercicios resueltos ahí en la guía de trabajos prácticos y en clase yo ya les di las fórmulas, pero en el práctico el jueves que viene lo van a reforzar, el EUN y el punto medio. ¿Tá? También les voy a dejar una autoevaluación de eso, porque eso les va a ayudar a ustedes para prepararse para el parcial. Algo que es muy importante y lo voy a volver a decir para que quede claro, no me escriban pidiéndome que por favor, fíjese, yo tengo este problema y es imposible y se me va la vida y la carrera y pierdo la carrera, porque no les voy a poder tomar el parcial en otro horario del cual no estén inscriptos. No va a haber excepción, porque si yo hago excepción por un solo caso, no importa cuál sea el motivo, si yo hago excepción de un solo caso, entonces, ¿por qué a él y no a ella? Entonces tengo que hacer la excepción para todos. Y eso es imposible. Estamos con mucho problema de asignación áulica. Entonces no va a haber ningún tipo de excepción. ¿Está? O sea, tienen que rendir en el horario en que están inscriptos. Si a alguno rinde, y eso lo voy a dejar bien claro, porque si está bien claro, puedo después tomar la decisión. Si alguno rinde porque sí, porque no me di cuenta, porque yo creí, porque yo no sabía, porque yo no escuché, si alguno rinde en otro horario que no es el horario en el que está, ese parcial lo voy a romper y ese alumno queda ausente. ¿Está claro? Lo voy a dejar bien claro y esto yo ya lo hablé con las autoridades del departamento, están de acuerdo, porque es lo que corresponde. O sea, es responsabilidad de ustedes ir a la hora que tienen que rendir y no decir, uy, es que me quedé dormido, puedo rendir. No, no puede. Está ausente. Entonces ustedes van a tener que arbitrar todos los medios para rendir en el horario en el que están inscriptos. Yo sé que en la virtualidad le estábamos dando la posibilidad de cursar en otro horario, pero rendir, tienen que rendir en el horario que están inscriptos. Al final del día les voy a habilitar una tarea en el aula virtual en el cual les voy a pedir que aquellos que sepan que se van a presentar a rendir se anoten para ese examen con el solo objetivo de poder contar con una distribución correcta de aulas, porque los vamos a tener que separar en varias aulas, son muchos, entonces ese número nos va a servir a nosotros para poder agilizar el trámite, para que ustedes puedan iniciar el examen en tiempo y forma y no haya inconveniente porque
porque hagan lío. Nosotros vamos a dejar todo muy, muy ordenado. Todo muy ordenado. Si hay lío porque no vieron, porque no leyeron, entonces ustedes entran a la hora que entran y tienen el mismo tiempo que los demás para hacer el parcial. Entonces eviten eso. ¿Tá? Ayúdennos a que todo salga perfecto, que ustedes tengan el tiempo que tienen que tener, que el parcial sea llevadero, que se pueda resolver sin ningún problema y que tengan los resultados positivos que nosotros esperamos que ustedes tengan. ¿Tá? Así que con eso en mente, vayan preparándose, quedan 15 días para el parcial, así que tiempo suficiente para ponerse al día con la materia, revisen las autoevaluaciones y cualquier duda, consulten. No voy a poder dar consulta la semana del parcial, porque imagínense que esa semana vamos a estar que armando parciales, que armando esto, no vamos a tener tiempo de ni siquiera mirar el aula virtual de la consulta ni contestar correos. Así que no se nos ofendan si esa semana no contestamos. Vamos a estar sobrepasados. Entonces, no dejen para último momento las consultas. ¿Estamos? En el parcial es práctico, entra hasta EUN y Euler. Perdón, EUN, punto medio, y Euler. O sea, entra hasta lo que vimos desde el punto de vista teórico, si quieren, la clase pasada. Pero es solo práctico. Así que las profesoras este jueves van a hacer un ejercicio de EUN y un ejercicio punto medio, y con eso está. Entra hasta ahí al parcial. Errores, métodos, modelos numéricos, Taylor, errores, cuando digo errores es propagación. A ver, no piensen, importante Guadalupe, no piensen en las autoevaluaciones. Las autoevaluaciones fue, como les dije, para que ustedes se fueran preparando y desarrollaran la mecánica para rendir correctamente. Pero es cualquier ejercicio que ustedes tienen en la guía de trabajo práctico. Del orden de las autoevaluaciones, de la dificultad, del orden de dificultad de las autoevaluaciones, pero cualquier ejercicio que ustedes tienen ahí de trabajo práctico. Pueden ser modelos, pueden ser errores, pueden ser derivación numérica, puede ser Taylor, puede ser Euler, puede ser EUN, puede ser punto medio. Cualquier ejercicio que ustedes tengan en la guía de trabajo práctico. Si está dado, se puede tomar. ¿Estamos? Claro, Percy, quédate y me haces la pregunta. No hay problema. ¿Alguna duda más? Tienen un presente en el chat y se pueden retirar. Si te querés quedar, Percy, no hay ningún problema y me podés hacer la consulta cuando nadie más tenga consulta de la clase o de esta materia. Si no, no hay problema, también me la podés mandar por mail. Estoy revisando si hay alguna pregunta entre todos los presentes que están poniendo en el chat. Si no, los saludo. Sí, Francisco. Eh, Francisco, Percy, no hay problema. Pregunten. Francisco, si es de esta materia, pregunta primero. O pregunta a Percy acá en el chat, yo te contesto. Percy quiere preguntarme algo de análisis 2. Les puedo habilitar el micrófono si tienen micrófono y quieren hacerlo por micrófono. Hasta luego, Axel.